Un arquitecto ateo estuvo muerto por 18 minutos y lo que vio en el juicio celestial destruirá todo lo que creía saber sobre los pastores más famosos de América Latina. Hombres con jets privados y millones de seguidores escucharon las palabras más aterradoras de la eternidad. Nunca los conocí. Samuel Holguín nunca imaginó que su vida terminaría y comenzaría en el mismo lugar, suspendido a 20 metros de altura entre el cielo y una cúpula de cristal que él mismo había diseñado. Pero antes de llegar a ese momento que dividiría su existencia en dos, Samuel era simplemente un hombre de éxito, uno de esos profesionales que la ciudad de Monterrey, la llamada Chicago del México, produce con orgullo. A sus 42 años, Samuel había construido un imperio personal diseñando lo que él llamaba, con ironía, los palacios de Dios en la tierra. Su firma arquitectónica, Holguín & Asociados, se había especializado en algo muy particular y extraordinariamente lucrativo: mega iglesias, catedrales modernas de acero y cristal, auditorios monumentales donde la acústica perfecta permitía que la palabra de predicadores carismáticos llegara a miles de fieles cada domingo. El dinero fluía generosamente en ese nicho. Samuel había aprendido rápidamente que mientras la economía mexicana podía tambalearse, mientras las fábricas cerraban y los negocios tradicionales quebraban, las iglesias evangélicas seguían creciendo con una fuerza imparable. Cada proyecto representaba millones de dólares, contratos que lo llevaban desde San Antonio, Texas, hasta São Paulo, Brasil, pasando por prácticamente cada capital latinoamericana, donde el movimiento pentecostal explotaba en números y en ambición arquitectónica. Samuel no era un hombre religioso, nunca lo había sido realmente. Se consideraba a sí mismo un agnóstico práctico, alguien que respetaba las creencias ajenas, pero que no necesitaba muletas espirituales para enfrentar la vida. Para él, la fe era un fenómeno sociológico interesante y, sobre todo, un negocio extraordinariamente rentable. Su esposa, Daniela, era todo lo contrario. Ella sí creía, y creía con esa fe profunda y silenciosa que caracteriza a tantas mujeres latinas que crecieron viendo a sus abuelas arrodillarse ante altares caseros. Daniela había aceptado hace años que su esposo no compartía su devoción, pero nunca dejó de orar por él. Cada noche, después de acostar a sus dos hijos, Mateo de 12 años y Sofía de 9, Daniela se arrodillaba junto a su cama y susurraba las mismas palabras: «Señor, abre los ojos de Samuel, que un día pueda ver tu gloria». Samuel lo sabía. Había escuchado esas oraciones filtradas por la puerta entreabierta del dormitorio, y aunque nunca lo admitía en voz alta, esa persistencia lo conmovía de una manera que no podía explicar racionalmente. La vida de Samuel transcurría en una rutina cómoda y predecible. Desayunos familiares apresurados, donde Daniela insistía en bendecir los alimentos mientras los niños miraban sus teléfonos con impaciencia. Viajes constantes a ciudades donde inspeccionaba obras en progreso. Reuniones con pastores, cuyas personalidades oscilaban entre lo carismático y lo evidentemente narcisista. Samuel había desarrollado un ojo clínico para identificar qué tipo de líder religioso tenía enfrente. Estaban los auténticos, esos pastores humildes de iglesias pequeñas que ahorraban durante años para construir un templo digno para sus congregaciones. Esos proyectos pagaban poco, pero dejaban a Samuel con una extraña satisfacción. Y luego estaban los otros, los que él llamaba mentalmente los corporativos de Dios. Estos últimos eran su pan de cada día, y también su mayor fuente de ingresos y de conflicto interno no resuelto. Hombres de 40 o 50 años, bronceados, con sonrisas de publicidad y trajes que costaban más que el salario mensual de sus feligreses promedio. Llegaban a las reuniones en camionetas Escalade negras. Hablaban de sembrar para cosechar y de mentalidad de abundancia. Y querían auditorios que parecieran más centros de convenciones corporativos que templos tradicionales. Pantallas LED gigantes, sistemas de sonido que rivalizaban con los de estadios profesionales, estacionamientos con capacidad para 1000 vehículos,
cafeterías estilo Starbucks en los vestíbulos. Samuel les daba exactamente lo que pedían, cobraba sus honorarios sustanciales y trataba de no pensar demasiado en las contradicciones evidentes. Uno de sus clientes más frecuentes era el pastor Roberto Campos, un brasileño con una mega iglesia en Sao Paulo que transmitía sus servicios a más de 30 países. Campos volaba en jet privado, usaba relojes Rolex que no se molestaba en ocultar y hablaba abiertamente de sus propiedades en Miami y San Diego como bendiciones que Dios derrama sobre sus siervos fieles. Samuel había cenado con él varias veces, siempre quedando con una mezcla de fascinación y repulsión. Campos era magnético, sin duda. Tenía ese carisma que hacía que incluso un ateo como Samuel sintiera la tentación de creer en su mensaje de prosperidad. Pero algo en sus ojos, algo que Samuel no podía definir con precisión, lo inquietaba. Era como si detrás de toda esa performance de unción divina hubiera simplemente un empresario muy astuto vendiendo esperanza a personas desesperadas. Otro cliente habitual era el pastor Valdés, un mexicano-americano de Los Ángeles cuya iglesia, Catedral de la Nueva Alianza, había crecido de 300 a 15,000 miembros en solo 8 años. Valdés era más joven, apenas 38 años, y representaba la nueva generación de líderes religiosos que entendían perfectamente las redes sociales, el marketing digital y la construcción de marca personal. Tenía 2 millones de seguidores en Instagram, publicaba fotos de sus ayunos de oración desde resorts de lujo y predicaba cada domingo con jeans de diseñador y zapatillas que costaban $1,000. Samuel había diseñado para él un complejo que incluía no solo el templo principal, sino también estudios de grabación profesionales, gimnasio para el equipo pastoral y hasta una pista de aterrizaje para helicópteros. El presupuesto había superado los $20 millones. Pero en medio de todo ese universo de lujo religioso y contratos millonarios, había un recuerdo que Samuel no podía borrar por más que lo intentara. Su abuela Elena, fallecida 5 años atrás a los 86 años en su humilde casa de Guadalajara. La abuela Elena había sido todo lo opuesto a estos pastores de jet privado. Viuda desde los 50 años, había criado sola a 4 hijos vendiendo tamales en el mercado local. Su casa olía perpetuamente a masa de maíz y chile. Sus manos estaban marcadas por décadas de trabajo duro, y su fe era tan natural como respirar. Cada noche, sin falta, la abuela Elena sacaba su rosario desgastado, se arrodillaba ante una imagen de la Virgen de Guadalupe y oraba durante 1 hora completa. Samuel la había visitado incontables veces durante su niñez, y siempre la encontraba igual, serena, agradecida y radiando una paz que él no podía comprender. La abuela Elena sabía que su nieto no creía. Se lo había dicho directamente cuando Samuel tenía 18 años y acababa de declararse ateo con la arrogancia característica de los jóvenes universitarios que descubren la ciencia y el pensamiento crítico. Ella lo había escuchado pacientemente exponer sus argumentos sobre la inexistencia de Dios, sobre la religión como opio del pueblo, sobre la fe como pensamiento mágico para personas que no pueden enfrentar la realidad. Cuando terminó su monólogo apasionado, la abuela Elena simplemente sonrió, le acarició la mejilla con su mano callosa y dijo algo que Samuel nunca olvidaría. «Mijo, un día vas a ver que Dios es real, aunque tú no creas ahora, y cuando lo veas, te vas a acordar de estas palabras de tu abuelita. Él te va a buscar, mi Samuel, porque Él conoce tu corazón mejor que tú mismo». Samuel había rodado los ojos en ese momento, convencido de que era solo el wishful thinking de una anciana piadosa. Pero ahora, años después, mientras viajaba entre ciudades construyendo templos para hombres que parecían más interesados en sus imperios terrenales que en cualquier reino celestial, esas palabras resonaban ocasionalmente en su mente como un eco persistente. Era marzo de 2026 cuando Samuel recibió la llamada que cambiaría absolutamente todo. Era el pastor Valdés, emocionado, hablando de un nuevo proyecto en San Antonio,
Texas, una cúpula de cristal que sería la más grande de toda la región, un símbolo arquitectónico que glorificaría a Dios y posicionaría el ministerio como líder continental. Samuel aceptó el proyecto, cotizó sus honorarios habituales y 3 semanas después estaba subiendo en un elevador industrial hacia la estructura, todavía en construcción, 20 metros sobre el nivel del suelo, para inspeccionar la instalación de los paneles de vidrio. No tenía manera de saber que esa inspección rutinaria sería el último acto de su vida anterior y el primero de una existencia completamente transformada. Era un martes ordinario, uno de esos días donde el cielo de San Antonio amanece con ese azul intenso que hace que los turistas saquen sus cámaras y los trabajadores de construcción maldicen porque significa calor abrasador. Samuel había llegado al sitio de la obra a las 7 de la mañana, como era su costumbre. La estructura de la mega iglesia ya estaba en un 80% de avance, y la joya de la corona, la cúpula de cristal diseñada por él mismo, estaba en su fase crítica de instalación. Eran paneles de vidrio templado de última generación, cada uno pesando casi 200 kilos, que debían encajar con precisión milimétrica para crear ese efecto de catedral celestial que el pastor Valdés había exigido. Samuel llevaba puesto su casco amarillo reglamentario, sus botas con punta de acero, y el arnés de seguridad que la ley estadounidense requería para trabajos en altura. Había hecho esta misma rutina cientos de veces en su carrera. Subir, inspeccionar, tomar fotografías, verificar mediciones, bajar. Simple, rutinario, seguro. Junto a él estaban 3 miembros de su equipo. Roberto, su ingeniero estructural de confianza desde hace 12 años, un hombre robusto de Chihuahua que había trabajado en rascacielos de Houston antes de unirse a la firma de Samuel. Javier, un joven arquitecto recién graduado del Tecnológico de Monterrey que estaba aprendiendo el negocio, y Mike, el capataz estadounidense de la constructora local, un tejano de pocas palabras, pero de experiencia indiscutible en proyectos de gran escala. Los 4 hombres estaban conectados por radio, comunicándose constantemente mientras se movían por la estructura metálica que sostendría los paneles de vidrio. Desde el suelo, a 20 metros de distancia vertical, otros trabajadores observaban, algunos operando grúas, otros preparando el siguiente set de paneles para ser izados. Samuel se movió hacia el sector norte de la cúpula, donde había detectado en los planos una posible discrepancia entre el diseño digital y la estructura real. Era un detalle mínimo, probablemente nada, pero su perfeccionismo no le permitía ignorarlo. Se desconectó momentáneamente del cable de seguridad principal para moverse 3 metros hacia la izquierda, donde otro punto de anclaje le permitiría examinar el área problemática. Este tipo de maniobra era estándar, se hacía docenas de veces al día en cualquier construcción. Conectó su arnés al nuevo punto, verificó visualmente que el mosquetón había cerrado correctamente y dio un paso adelante sobre la viga de acero. Lo que Samuel no podía ver, lo que nadie podía ver, era que ese punto de anclaje específico tenía una microfractura en la soldadura, un defecto de manufactura que había pasado desapercibido en las inspecciones. El mosquetón estaba conectado, sí, pero a una estructura que estaba a segundos de fallar bajo su peso. Todo sucedió en un instante que simultáneamente pareció eterno y brutalmente rápido. Samuel sintió el movimiento, ese horrible segundo de inestabilidad donde el cuerpo reconoce que algo está terriblemente mal antes de que la mente pueda procesarlo. El punto de anclaje se desprendió con un sonido metálico agudo y Samuel cayó. Sus manos intentaron agarrar algo, cualquier cosa. Sus dedos rozaron el metal frío de la viga, pero no pudieron sostener nada. Roberto, que estaba a 5 metros de distancia, giró la cabeza justo a tiempo para ver a su jefe y amigo desaparecer del borde de la estructura. El grito que salió de su garganta fue primario, desgarrador. Samuel cayó. Dios mío, Samuel cayó. Por el radio, todas las frecuencias explotaron en caos. Voces gritando, órdenes contradictorias, el sonido de botas corriendo sobre metal. Desde el suelo,
Los trabajadores vieron el cuerpo de Samuel en caída libre, 20 metros de altura, girando en el aire, impotente como una muñeca de trapo lanzada por un niño furioso. El impacto fue catastrófico. Samuel golpeó primero contra una viga de soporte horizontal a unos 10 metros de altura. Su cabeza rebotó contra el acero, con un sonido que los testigos describirían después como algo que nunca podrían olvidar. Y luego continuó cayendo hasta estrellarse contra una plataforma de concreto en el nivel del suelo. Para cuando el primer trabajador llegó corriendo a su lado, Samuel yacía en una posición imposible, su pierna izquierda doblada en un ángulo grotesco, sangre manando de su oído derecho, sus ojos abiertos pero completamente vacíos, mirando hacia ese cielo azul de Texas que ahora parecía indiferente y distante. Mike, el capataz, había hecho el curso de primeros auxilios requerido por OSHA. Se arrodilló junto a Samuel, sus manos temblando mientras buscaba el pulso en el cuello. Nada. Acercó su oído a la boca de Samuel. Ninguna respiración. «Llamen al 911 ahora», gritó, aunque alguien ya lo había hecho. Comenzó las compresiones torácicas, contando en voz alta 1, 2, 3, tratando de mantener el ritmo que había practicado en maniquíes de plástico, pero que ahora se sentía horriblemente inadecuado aplicado a un ser humano real, a un padre de familia, a un hombre que hacía 15 minutos estaba vivo y bromeando sobre el calor tejano. Los paramédicos de San Antonio Fire Department llegaron en 8 minutos, un tiempo de respuesta excepcional que en circunstancias normales habría sido motivo de elogio. Pero para un trauma craneal severo con paro cardiorrespiratorio, cada segundo cuenta de manera exponencial. El equipo médico tomó control de la escena con eficiencia militar. Intubación de emergencia, tabla espinal, collarín cervical, línea intravenosa establecida mientras trasladaban a Samuel hacia la ambulancia. El líder del equipo, un paramédico veterano llamado James, que había visto demasiadas muertes en construcción a lo largo de su carrera de 20 años, miró el monitor cardíaco y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Línea plana. Técnicamente, Samuel Holguín estaba muerto, pero el protocolo exigía continuar los esfuerzos de reanimación durante el traslado. Inyectaron epinefrina, continuaron las compresiones, ventilaron manualmente sus pulmones con la bolsa AMBU. En el Hospital Methodist, a 18 kilómetros de distancia, el equipo de trauma ya estaba siendo alertado. Varón de 42 años, caída de altura, traumatismo cráneoencefálico severo, paro cardíaco en el campo, tiempo estimado de llegada 7 minutos. Roberto había logrado contactar a Daniela, la llamada que ninguna esposa quiere recibir. «Daniela, soy Roberto. Necesito que escuches con cuidado. Samuel tuvo un accidente en la obra. Es grave, muy grave. Está camino al Hospital Methodist. Tienes que venir ahora». Daniela estaba en la cocina de su casa en Monterrey, preparando la comida para sus hijos que regresarían de la escuela en 1 hora. El teléfono casi se le cae de las manos. Su mente se negaba a procesar las palabras. Un accidente. Samuel. Grave. El mundo se redujo a esos fragmentos de información que no podía ensamblar en una realidad coherente. Sus piernas cedieron y tuvo que sostenerse del mueble de la cocina. «¿Qué tan grave, Roberto? Dime qué tan grave». Su voz era un grito ahogado. Roberto, con lágrimas corriendo por su rostro polvoriento, no pudo mentirle. «No sé si va a sobrevivir, Daniela. Lo siento mucho». «Lo siento tanto». La línea se cortó. Daniela se deslizó al piso de cerámica de su cocina, el mismo piso donde había orado tantas noches por su esposo, y ahora no podía ni siquiera articular una oración. Solo gemidos, sollozos profundos que salían de un lugar en su alma que no sabía que existía. En el Methodist Hospital, el equipo de neurocirugía de emergencia recibió a Samuel, el doctor Patterson, un cirujano de origen irlandés con 30 años de experiencia en trauma craneal, evaluó rápidamente la situación. Fractura de cráneo con fragmentos óseos visibles, hemorragia subdural masiva, edema cerebral severo. Mientras tanto, el reloj seguía corriendo.
Habían pasado 12 minutos desde el impacto inicial, y Samuel no había mostrado ningún signo de actividad cardíaca espontánea. Las compresiones continuaban, mecánicas, rítmicas, desesperadas. 14 minutos. 16 minutos. El doctor Patterson miró a su equipo. Había un protocolo, un punto donde la reanimación se volvía fútil, donde continuar era simplemente ensañamiento médico. Pero alguna intuición que no podía explicar racionalmente, le hizo decir, continuamos. Una dosis más de epinefrina. 18 minutos sin pulso. 18 minutos donde el cerebro de Samuel, según todo libro de medicina, debería estar sufriendo daño irreversible por falta de oxígeno. 18 minutos donde legalmente, clínicamente, médicamente, Samuel Holguín estaba muerto. Pero lo que los médicos no podían medir, lo que sus monitores no podían registrar, lo que ninguna ciencia contemporánea podía documentar, era que Samuel no estaba experimentando la nada. No había oscuridad, no había vacío. Su último recuerdo consciente del mundo físico había sido ver el cielo azul de Texas mientras caía, y luego una transición tan suave que ni siquiera la reconoció como transición. No hubo túnel de luz New Age, no flotó sobre su cuerpo viendo a los médicos trabajar como describen tantos relatos genéricos de experiencias cercanas a la muerte. En cambio, lo que Samuel experimentó fue algo que él describiría después como claridad absoluta. De repente, ya no sentía dolor, el dolor insoportable del impacto, la agonía de los huesos rotos, la presión del trauma craneal. Todo había desaparecido instantáneamente. Pero no estaba dormido, no estaba inconsciente. Estaba más despierto, más consciente, más presente que en cualquier momento de su vida terrenal. Y estaba de pie, aunque no había suelo visible, en un espacio que su cerebro de arquitecto no podía categorizar con los parámetros conocidos de dimensión, luz o materia. Lo que vendría a continuación destruiría cada suposición que Samuel había construido sobre la realidad, la muerte, Dios y el juicio eterno. Samuel Holguín se encontraba en un espacio que desafiaba toda lógica arquitectónica que había estudiado en sus 20 años de carrera profesional. No había paredes, pero tampoco era un vacío infinito. Había luz, pero no provenía de ninguna fuente identificable como un sol o una lámpara. Era una luz que parecía emanar de la sustancia misma de ese lugar, una luminosidad que no lastimaba los ojos, pero que revelaba absolutamente todo con una claridad casi insoportable. Samuel podía ver, pero no con los ojos físicos que habían quedado atrás en esa mesa de trauma en Houston. Veía con algo más profundo, más fundamental. Y lo primero que vio lo dejó completamente paralizado de asombro y terror simultáneos. Frente a él, extendiéndose en lo que parecía ser una procesión interminable, había personas, cientos, miles quizás, aunque los números perdían significado en ese espacio, y todos estaban esperando. ¿Esperando qué? Samuel lo comprendió instantáneamente, con ese conocimiento directo que caracterizaba todo en este lugar. Estaban esperando su turno en lo que solo podía describirse como un juicio. La primera escena que Samuel presenció lo dejó tambaleándose mentalmente. Un hombre se acercaba hacia adelante en esa procesión. Samuel lo reconoció instantáneamente y su mente de ateo práctico intentó rechazar lo que veía como imposible. Era el pastor Roberto Valdés, no una aparición, no un espejismo, sino el mismo hombre con quien Samuel había cenado hace apenas 3 semanas en Los Ángeles, discutiendo los detalles finales de la cúpula de cristal. Valdés llevaba puesto el mismo tipo de ropa que usaba en vida, jeans de diseñador y una camisa blanca impecable. Pero aquí todo se veía diferente. La ropa parecía menos sólida, menos importante, como si fuera apenas una sombra de identidad que se desvanecía ante algo mucho más real. Valdés caminaba con la misma confianza que Samuel le había visto en vida, esa seguridad de alguien acostumbrado a ser el centro de atención, a recibir ovaciones de miles,
Pero Samuel notó algo en sus ojos que nunca había visto antes, un atisbo de duda, una grieta en esa armadura de certeza absoluta. Lo que sucedió a continuación ocurrió sin palabras audibles, pero Samuel lo comprendió todo con una claridad que superaba cualquier lenguaje humano. Ante Valdés se abrieron registros, no como libros físicos que se hojean, sino como revelaciones instantáneas de toda una vida desplegándose simultáneamente. Samuel podía ver, podía percibir fragmentos de lo que se revelaba. Vio a Valdés predicando a estadios completos, vio los números impresionantes, 15,000 miembros, 2 millones de seguidores digitales, sanidades documentadas, personas llorando de emoción durante sus servicios. Pero luego vio otras cosas. Vio reuniones privadas donde Valdés y su junta directiva discutían estrategias de marketing para maximizar el retorno de inversión del diezmo. Vio correos electrónicos donde se rechazaba ayuda financiera a familias en crisis porque no eran miembros activos que contribuían regularmente. Vio el momento exacto en que Valdés, hace 12 años, cuando su iglesia todavía era pequeña, tomó la decisión consciente de cambiar su mensaje de sacrificio y cruz por un evangelio de prosperidad, porque eso es lo que la gente quiere escuchar y lo que hace crecer los números. Y entonces Samuel escuchó, o más bien percibió, las palabras que el pastor Valdés había predicado tanto sobre otros, pero nunca imaginó escuchar dirigidas a él mismo, una voz que era simultáneamente la voz más gentil y la más terrible que Samuel había experimentado. Jamás dijo: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Valdés, el hombre que había movido multitudes con sus palabras, quedó completamente mudo. Su rostro reflejaba una confusión absoluta que rápidamente se transformó en horror cuando comprendió la finalidad de esa sentencia. «Pero, Señor», intentó argumentar Valdés, y Samuel podía sentir la desesperación en cada sílaba. «Yo prediqué en tu nombre, sané enfermos en tu nombre, eché fuera demonios, construí tu iglesia, llevé miles de almas a tus pies». La respuesta que vino no fue de condescendencia, sino de una tristeza profunda que Samuel podía sentir como un peso físico en ese lugar sin física. «Construiste tu reino, no el mío. Conocías la verdad, pero elegiste la ganancia. Esquilaste mis ovejas en lugar de alimentarlas». Samuel quería gritar, quería intervenir, quería decir que había un error. Conocía a Valdés, había visto su ministerio, había estado en sus servicios donde innegablemente había poder, había emoción, había algo que movía a las multitudes, pero no podía hablar, no podía moverse. Solo podía observar mientras Valdés era guiado hacia una dirección que Samuel no podía ver claramente, pero que emanaba una oscuridad que no era ausencia de luz, sino presencia de separación absoluta. La escena se repitió, con variaciones, pero con el mismo resultado devastador. Un pastor brasileño, que Samuel había conocido personalmente, el pastor Roberto Campos, el del jet privado y las mansiones en Miami. Samuel lo vio acercarse con menos confianza que Valdés, como si en algún nivel ya supiera lo que vendría. Los registros se abrieron. Campos había comenzado su ministerio genuinamente. Había sufrido, había pasado hambre predicando en las favelas de Sao Paulo. Pero Samuel vio el momento exacto de la corrupción, cuando un empresario le ofreció una asociación estratégica que convertiría su iglesia en un imperio financiero. Vio cómo Campos racionalizó cada decisión, cómo convenció su propia conciencia de que la riqueza personal era evidencia de bendición divina, cómo eventualmente llegó a creer genuinamente su propia mentira. «¿Alimentaste mis ovejas o las esquilaste?», vino la pregunta, y Campos no pudo responder porque la verdad era obvia para todos en ese lugar. Había esquilado, había extraído, había construido un imperio sobre las espaldas de viudas que daban su último peso, esperando el milagro financiero que él prometía, pero que nunca llegaba. «Apartaos de mí». Vino el veredicto otra vez. Samuel sentía que su mente de ateo,
Su cosmovisión materialista, cuidadosamente construida durante décadas, se estaba desmoronando como un castillo de naipes bajo un huracán. Si esto era real, si había un juicio, si había consecuencias eternas, entonces todo lo que él había creído sobre la vida estaba fundamentalmente equivocado. Pero lo que vino después lo destrozó aún más completamente. Inmediatamente después del rechazo de Campos, una anciana se acercó en esa procesión. Samuel no la conocía, nunca la había visto en vida. Era una mujer latina, probablemente mexicana o centroamericana por sus rasgos, vestida con ropa simple, su rostro marcado por décadas de trabajo duro bajo el sol. Su nombre, Samuel lo supo instantáneamente. En ese lugar de conocimiento directo, era Marisol. Doña Marisol había vendido tamales en un mercado de Oaxaca durante 43 años. Los registros de su vida se abrieron, y Samuel vio algo completamente diferente. Vio a doña Marisol levantándose a las 4 de la mañana cada día para preparar su masa. Vio sus manos agrietadas por el trabajo. Vio su pobreza perpetua. Pero también vio los niños de la calle, a quienes ella alimentaba gratuitamente cada sábado con los tamales que no había vendido. Vio las veces que dio de su escasez para ayudar a vecinos en crisis. Vio su fe simple, sin teología complicada, solo un amor genuino por ese Dios que ella conocía más por intuición que por doctrina. No había predicado a multitudes, no tenía seguidores en redes sociales, ningún estadio conocía su nombre. Pero cuando se acercó a ese umbral del juicio, lo que Samuel presenció lo dejó deshecho. Ella fue recibida no con un veredicto judicial, sino con un abrazo, con honores que los pastores millonarios jamás recibieron, con palabras que Samuel percibió como: «Bien hecho, sierva buena y fiel. Alimentaste a mis pequeños cuando nadie más lo hacía. Diste lo que no tenías porque tu corazón era mío». La contradicción era tan extrema que Samuel sintió que algo en su interior se rasgaba. Los hombres poderosos, los que movían masas, los que tenían plataformas gigantescas, rechazados. Y esta anciana desconocida, esta vendedora de tamales que nunca apareció en ninguna revista cristiana, recibida como realeza. Luego vio más casos. Un pastor de una pequeña iglesia rural en Honduras que había muerto de malaria después de 30 años sirviendo a una comunidad de 50 personas, recibido con honores. Una monja católica de El Salvador, que había escondido familias durante la guerra civil, salvando vidas a riesgo de la propia, recibida con lágrimas de júbilo celestial. Un hombre que Samuel reconoció como un homeless que había visto varias veces cerca de su oficina en Monterrey. Alguien a quien Samuel nunca le dio ni un peso porque asumía que lo usaría para drogas. Este hombre, cuyo nombre era Esteban, había compartido cada pedazo de comida que recibía con otros indigentes más débiles que él. Recibido no como mendigo, sino como príncipe. Samuel finalmente comprendió el patrón. No eran los números, no era la plataforma, no era la influencia visible lo que contaba en este tribunal. Era algo mucho más simple y simultáneamente mucho más difícil. La autenticidad del amor, la pureza del motivo, el sacrificio invisible que ninguna cámara captura y ningún contador de likes registra. Los pastores millonarios habían tenido todo el reconocimiento terrenal que podían desear, pero aquí, donde las máscaras no funcionaban y los corazones quedaban expuestos en su verdad desnuda, se revelaba que habían servido a sí mismos mientras usaban el nombre de Dios como franquicia corporativa, y las personas olvidadas, las Doña Marisol del mundo, habían servido genuinamente sin esperar nada a cambio, y aquí recibían todo. La injusticia era al revés de cómo Samuel la había entendido toda su vida, y él estaba a punto de descubrir que no era solo un observador en este drama cósmico, sino que tenía su propio papel que jugar. Después de presenciar docenas de estos juicios, después de ver el patrón repetirse una y otra vez con variaciones, pero con la misma lógica devastadora, Samuel sintió que algo cambiaba en ese espacio. La procesión de almas continuaba, pero él ya no estaba observando desde una posición lateral.
De alguna manera, sin moverse físicamente porque el movimiento en ese lugar no funcionaba como en el mundo terrenal, Samuel se encontró frente a una presencia que no podía describir con ningún vocabulario arquitectónico o humano que conociera. No era una aparición gradual, no hubo una entrada dramática con efectos especiales celestiales. Simplemente, de un momento a otro, estaba allí. O más bien, Samuel se dio cuenta de que siempre había estado allí, observando, presente en cada juicio que Samuel había presenciado, pero ahora permitía que Samuel lo percibiera directamente. Era un hombre. Eso fue lo primero que Samuel registró con sorpresa. No un ángel etéreo, no una luz cegadora sin forma, no una voz desde las nubes. Un hombre de carne y hueso, aunque esa carne y ese hueso tenían una cualidad de realidad que hacía que todo lo demás, incluso los cuerpos físicos del mundo terrenal, parecieran sombras en comparación. Era judío, inequívocamente del Medio Oriente, con piel oliva oscurecida por años bajo el sol palestino, cabello negro ondulado que le llegaba a los hombros, barba espesa. No se parecía en nada a las representaciones europeas de ojos azules y piel pálida que Samuel había visto en las iglesias católicas de su niñez, pero al mismo tiempo había algo en su presencia que resonaba profundamente con las imágenes que Samuel había visto de Jonathan Rumi interpretando a Jesús en la serie The Chosen. Esa mezcla particular de autoridad absoluta y ternura penetrante, esa capacidad de transmitir simultáneamente el peso de siglos de sufrimiento humano y la esperanza inquebrantable de redención. Pero lo que la serie de televisión no podía capturar, lo que ninguna representación humana podría jamás transmitir adecuadamente, eran los ojos. Samuel los describió después como el aspecto más hermoso y más aterrador que he experimentado jamás. Eran ojos que veían todo. No metafóricamente, no poéticamente, sino literal y completamente todo. Cada pensamiento que Samuel había tenido, cada motivo oculto detrás de cada acción, cada momento de su vida desde su primer llanto como recién nacido hasta su último suspiro en esa plataforma de concreto en Texas. Y no solo veían, sino que comprendían. No había juicio apresurado, no había condena superficial. Había un conocimiento tan profundo de quién era Samuel Holguín en su esencia más fundamental que el arquitecto sintió que estaba siendo visto por primera vez en su existencia. Su madre lo había conocido, su esposa lo conocía mejor que nadie en el mundo terrenal, pero esto era diferente. Esto era ser conocido con una intimidad que atravesaba todas las máscaras, todas las racionalizaciones, todas las mentiras que Samuel se había dicho a sí mismo durante 42 años. La comunicación que siguió no sucedió con palabras audibles. Samuel intentó explicar esto después a su esposa, Daniela, frustrado por las limitaciones del lenguaje español, del lenguaje humano en general. Era como si los pensamientos, las preguntas, las respuestas, fluyeran directamente entre su conciencia y la presencia de este hombre que Samuel ahora comprendía, sin ninguna duda, era Jesús. No el Jesús de los debates teológicos académicos, no el Cristo domesticado de las tarjetas de Hallmark, sino el Jesús real, histórico y simultáneamente completamente divino. Y la primera pregunta de Samuel, formulada más como un grito interno de confusión que como una consulta educada, fue sobre los pastores. ¿Por qué? ¿Por qué hombres que sanaron enfermos en tu nombre, que echaron fuera demonios, que llevaron miles a la fe, fueron rechazados? ¿No cuenta nada de eso? La respuesta que Samuel recibió no fue defensiva, no fue irritada ante su cuestionamiento, fue triste. Una tristeza tan profunda que Samuel la sintió como un dolor físico en ese cuerpo no físico que ahora habitaba. Y con esa tristeza vino un entendimiento, una revelación que se desplegó en la mente de Samuel como capas de una cebolla siendo peladas una por una. Jesús le mostró, no con palabras, sino con conocimiento directo, la diferencia entre el poder genuino del Espíritu y la habilidad humana manipulada para propósitos egoístas. Le mostró cómo Valdés, en sus primeros años,
Realmente había operado en fe auténtica. Las sanidades que ocurrieron entonces eran reales, eran respuestas a la fe de las personas que venían buscando, no necesariamente a la santidad de Valdés. Pero con el tiempo, Valdés había aprendido a manufacturar experiencias emocionales, a usar técnicas psicológicas, música manipuladora, iluminación estratégica, presión grupal, para crear lo que parecía mover del espíritu, pero que era simplemente ingeniería emocional sofisticada. Ellos comenzaron bien. Samuel comprendió que Jesús le comunicaba, pero el aplauso de los hombres se volvió más dulce que mi aprobación. El dinero se volvió más tangible que mi reino. La fama se volvió más satisfactoria que mi presencia. Y gradualmente, imperceptiblemente para ellos mismos, dejaron de servirme y comenzaron a usarme como plataforma para construir sus propios imperios. Samuel vio entonces escenas específicas que Jesús le revelaba. Vio al pastor Campos hace 15 años, de rodillas en un cuarto pequeño, llorando genuinamente por las almas perdidas de las favelas. Ese hombre había sido real. Pero luego vio el momento de la transición, cuando un empresario corrupto le ofreció millones para expandir el ministerio a cambio de predicar un mensaje que bendecía la acumulación de riquezas sin límites éticos. Vio a Campos luchar con su conciencia por exactamente 3 días antes de racionalizar que Dios quiere que tengamos influencia, y la influencia requiere recursos. Pero las personas que fueron salvas a través de sus ministerios, Samuel preguntó desesperado, ¿no cuenta eso para nada? La respuesta fue devastadora en su simplicidad. Yo soy capaz de sacar agua de las rocas y hacer que hasta los asnos profeticen. Usé sus plataformas a pesar de ellos, no por ellos, pero ellos serán juzgados no por los frutos que yo produje usándolos como vasijas descartables, sino por lo que hicieron con lo que yo les confié. Y ellos tomaron mi nombre, mi poder, mi pueblo, y los convirtieron en mercancía. Samuel entendió entonces la frase que había escuchado repetirse en cada rechazo: «Nunca os conocí». No significaba que Jesús no supiera quiénes eran. Significaba que nunca hubo esa intimidad genuina, esa relación de amor verdadero que caracteriza a los que realmente le pertenecen. Ellos conocían acerca de Jesús, sabían doctrinas sobre Jesús, usaban el nombre de Jesús, pero nunca conocieron a Jesús. Yo conozco a los míos. Jesús comunicó a Samuel con una intensidad que hizo que el arquitecto sintiera que su alma se quebraba. Y los míos me conocen. Doña Marisol, la vendedora de tamales, pasaba horas hablando conmigo mientras preparaba su masa antes del amanecer. No tenía teología sofisticada, pero me conocía. El homeless Esteban oraba conmigo en las noches frías bajo puentes de concreto. Los pastores millonarios hablaban sobre mí en sus sermones, pero hacía años que no hablaban conmigo en secreto. Preferían los reflectores al lugar secreto. La revelación siguiente golpeó a Samuel como un martillo. Jesús dirigió esos ojos omniscientes directamente hacia él, y Samuel sintió que todo su ser quedaba expuesto. «Mums might pursue Samuel», y era la primera vez que Jesús usaba su nombre directamente, y el sonido de ese nombre en esa voz hizo que Samuel quisiera desaparecer y quedarse simultáneamente. Tú construiste los palacios donde ellos se glorificaban. Diseñaste los escenarios donde actuaban su religión teatral. ¿Alguna vez te preguntaste si estabas construyendo para mi reino o para el reino de ellos? Samuel no podía responder. La verdad era obvia y dolorosa. Nunca se había preguntado eso. Había visto la hipocresía, había percibido la superficialidad, había sentido incomodidad con el lujo obsceno, pero lo había racionalizado porque el dinero era bueno, y él no era responsable de cómo otros usaban sus edificios. Fuiste cómplice. No era una acusación cruel, sino una declaración de hecho. No por malicia, sino por indiferencia. Tu ateísmo te permitió construir sin conciencia, pero tu abuela Elena oró por ti cada día de su vida, y sus oraciones tienen peso aquí. Ella me pidió que te buscara,
que te mostrara la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Al mencionar a su abuela, Samuel sintió que algo se rompía completamente en su interior. Vio a Elena, no una memoria, sino su presencia real en ese lugar, observando desde una distancia, con lágrimas en sus ojos ancianos y una sonrisa de esperanza. Ella había sabido, siempre había sabido. «Y te voy a enviar de regreso», Jesús dijo, y Samuel sintió una mezcla de alivio y terror. «Pero no para que vivas la misma vida. Vas a ser testigo de lo que has visto aquí. Vas a advertir sobre la religión del espectáculo. Vas a construir para mi reino real, no para los imperios de hombres vanidosos». Samuel quiso protestar que nadie le creería, que lo llamarían loco, que perdería su reputación profesional. Pero Jesús simplemente sonrió. Y esa sonrisa contenía siglos de ver a personas comunes convertirse en portadores extraordinarios de verdad. Así como llamé a Mateo de su puesto de cobrador de impuestos, cómplice de la opresión romana, y lo transformé en portador de mi evangelio, te llamo a ti. Eras arquitecto de templos vacíos. Serás constructor de vidas restauradas. Esta es tu segunda oportunidad, Samuel. No la desperdicies construyendo monumentos temporales cuando puedes invertir en almas eternas. En la sala de trauma del Methodist Hospital de Houston, el Dr. Patterson estaba a punto de tomar la decisión más difícil de su carrera de 30 años. 18 minutos sin pulso, 18 minutos de compresiones continuas, 3 dosis de epinefrina, desfibrilación múltiple sin resultado. Todos los protocolos médicos indicaban que era momento de declarar la muerte oficial de Samuel Holguín. El daño cerebral por hipoxia, a esas alturas, sería catastrófico incluso si lograban revertir el paro cardíaco. Las enfermeras intercambiaban miradas significativas, el tipo de comunicación silenciosa que desarrollan los profesionales de trauma después de años trabajando juntos. Era hora de dejarlo ir. Patterson abrió la boca para dar la orden de suspender los esfuerzos de reanimación cuando algo completamente inexplicable sucedió. El monitor cardíaco, que había mostrado una línea plana persistente durante todo ese tiempo, emitió un pitido. Luego otro, un ritmo débil, errático, pero indudablemente presente. El corazón de Samuel Holguín había comenzado a latir espontáneamente. El silencio que cayó sobre esa sala de trauma fue absoluto por exactamente 3 segundos antes de que explotara en actividad frenética. Las enfermeras verificaban los cables del monitor pensando que era un error de lectura. El doctor Patterson se acercó con su estetoscopio, colocándolo sobre el pecho destrozado de Samuel, y escuchó lo que ninguna fisiología médica podía explicar adecuadamente. Un corazón que había estado muerto, completamente sin actividad eléctrica, ahora bombeaba sangre, no fuertemente, no establemente, pero bombeaba. «Continuamos soporte vital completo», ordenó Patterson, su voz profesional ocultando el shock que sentía internamente. En sus 3 décadas de medicina de emergencia, había visto recuperaciones milagrosas. Había visto cuerpos humanos sobrevivir traumas que desafiaban toda probabilidad, pero nunca había visto una reversión espontánea de paro cardíaco después de 18 minutos sin intervención exitosa. Esto entraba en territorio de lo médicamente inexplicable. Samuel fue trasladado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos neurológicos. Los escáneres cerebrales mostraban el daño esperado: hemorragia subdural, edema cerebral severo, pero curiosamente no mostraban el patrón típico de daño hipóxico global que se esperaría después de casi 20 minutos sin oxígeno adecuado. Era como si el cerebro hubiera estado protegido de alguna manera durante ese periodo crítico. Los neurólogos consultados no podían ofrecer una explicación satisfactoria. Durante las siguientes 48 horas, Samuel permaneció en coma inducido mientras los médicos manejaban la presión intracraneal y estabilizaban sus múltiples fracturas.
Daniela había logrado llegar en un vuelo de emergencia desde Monterrey, dejando a sus hijos con su hermana, atravesando la frontera en un estado de shock y oración desesperada. Cuando finalmente la dejaron verlo, conectado a una docena de máquinas, su rostro hinchado e irreconocible por el trauma, Daniela se derrumbó junto a la cama y oró con una intensidad que las enfermeras comentarían después que nunca habían presenciado. Al tercer día, los médicos comenzaron a reducir la sedación para evaluar la función neurológica. No esperaban mucho. El mejor escenario realista era que Samuel despertara con daño cognitivo significativo, quizás incapaz de reconocer a su familia, tal vez sin capacidad de hablar coherentemente. Patterson preparó a Daniela para lo peor mientras se reunían alrededor de la cama, esperando alguna señal de actividad cerebral. Lo que sucedió a continuación fue documentado en los registros médicos con términos clínicos que no lograban capturar lo extraordinario del momento. Los ojos de Samuel se abrieron lentamente, no con la confusión vacía típica de pacientes emergiendo de coma, sino con claridad inmediata. Sus ojos buscaron el rostro de Daniela y se llenaron instantáneamente de lágrimas. Intentó hablar, pero el tubo de intubación todavía en su garganta se lo impedía. Hizo gestos frenéticos pidiendo algo para escribir. Una enfermera le alcanzó una tableta y un marcador. Con manos temblorosas pero con escritura legible, Samuel escribió en español: «Vi a Jesús. Los pastores ricos fueron rechazados. Todo es real, todo». Daniela leyó esas palabras y comenzó a sollozar incontrolablemente, pero no de tristeza sino de un júbilo mezclado con incredulidad. 15 años. 15 años había orado para que su esposo encontrara a Dios. Y ahora, emergiendo de la muerte misma, las primeras palabras de Samuel eran sobre Jesús. Los médicos, pragmáticos y entrenados para interpretar experiencias cercanas a la muerte, como alucinaciones producidas por un cerebro traumatizado, intercambiaron miradas escépticas. Patterson le explicó gentilmente a Daniela que era común que pacientes con trauma craneal reportaran visiones vívidas, que el cerebro bajo estrés extremo producía todo tipo de experiencias que parecían reales, pero que eran simplemente misfiring neurológico. Pero Daniela no necesitaba explicaciones médicas. Ella conocía a su esposo, conocía su escepticismo arraigado, su racionalismo inquebrantable, y sabía que algo fundamental había cambiado en el hombre que yacía en esa cama de hospital. Durante los días siguientes, a medida que Samuel recuperaba la capacidad de hablar después de que le retiraran el tubo de intubación, comenzó a compartir detalles de su experiencia que dejaban a todos desconcertados. Describió conversaciones específicas que habían ocurrido en la sala de trauma mientras él estaba clínicamente muerto. Detalles que no debería haber podido saber. Mencionó que Roberto, su ingeniero, había llegado al hospital y había orado en la capilla del segundo piso pidiendo específicamente que Dios le diera a Samuel una segunda oportunidad para conocerlo. Roberto confirmó que efectivamente había hecho esa oración específica, pero nunca se lo había mencionado a nadie. Samuel describió a los médicos los procedimientos exactos que habían realizado, incluyendo el momento en que Patterson casi dio la orden de suspender la reanimación, pero se detuvo porque sintió algo que le dijo que continuara. Patterson no podía negar que eso era exactamente lo que había sucedido, aunque nunca lo había verbalizado a nadie. Pero más allá de estos detalles verificables, lo que realmente convenció a quienes conocían a Samuel de que algo extraordinario había ocurrido fue la transformación total de su personalidad y prioridades. El hombre que había construido su identidad alrededor del éxito profesional, que medía su valor por el tamaño de sus contratos y la impresión que causaban sus diseños, ese hombre había desaparecido. En su lugar había alguien que hablaba incesantemente sobre el juicio que había presenciado, sobre la diferencia entre la religión del espectáculo y la fe genuina, sobre cómo el verdadero reino de Dios se construye en actos de amor ocultos que ninguna cámara captura.
Los psiquiatras del hospital evaluaron a Samuel buscando signos de psicosis postraumática o delirio religioso. Encontraron a un hombre completamente lúcido, orientado en tiempo y espacio, con memoria intacta, función cognitiva normal, pero con una convicción inquebrantable sobre lo que había experimentado. El proceso de recuperación física tomó 6 meses. Múltiples cirugías reconstructivas, fisioterapia intensiva, dolor crónico que requería manejo constante. Pero durante todo ese tiempo, Samuel no dejaba de hablar sobre su nueva misión. Desde su cama de hospital, incluso antes de poder caminar, comenzó a hacer llamadas. Canceló contratos con 3 mega iglesias que tenía en proceso, devolviendo anticipos significativos a pesar de las protestas de su contador. Rechazó un proyecto de $25 millones con una mega iglesia en Miami, cuyo pastor, Samuel, ahora lo sabía con certeza. Estaba más interesado en construir un legado personal que en servir genuinamente a su congregación. Sus socios en la firma arquitectónica pensaron que el trauma cerebral lo había vuelto irracional. ¿Cómo podía rechazar los proyectos más lucrativos de su carrera? Samuel intentó explicarles lo que había visto, pero las palabras se sentían inadecuadas. ¿Cómo describes un juicio celestial a personas que consideran el cielo una metáfora poética? Daniela lo apoyó completamente, incluso cuando significaba riesgo financiero real. Vendieron su casa grande en la zona exclusiva de Monterrey y se mudaron a una más modesta. Con el capital liberado, Samuel fundó Constructores del Reino Verdadero, una organización sin fines de lucro dedicada a reformar orfanatos, construir escuelas en comunidades marginadas y proporcionar vivienda digna para familias desplazadas en regiones como Chiapas y Honduras. Por primera vez en su carrera, Samuel diseñaba estructuras no para impresionar, sino para servir. Trabajaba con presupuestos mínimos, usando su experticia para maximizar la funcionalidad con recursos limitados, y descubrió una satisfacción que todos sus proyectos millonarios nunca le habían dado. Cada vez que veía a un niño entrar a un orfanato renovado, cada vez que una familia se mudaba a una vivienda que su organización había construido, Samuel recordaba las palabras de Jesús: «Lo que hiciste por uno de estos, mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste». 8 meses después de su accidente, Samuel pidió una reunión privada con el pastor Valdés. Voló a Los Ángeles específicamente para este encuentro, sintiendo una obligación moral de advertir al hombre sobre lo que había visto. Se reunieron en la oficina pastoral de Valdés, un espacio lujoso en el complejo de la mega iglesia que Samuel mismo había diseñado. Valdés lo recibió con abrazos efusivos, expresando alivio por su recuperación, preguntando cuándo retomaría el proyecto de la cúpula de cristal. Samuel respiró profundo y le contó todo. Le describió su experiencia, el juicio que había presenciado y específicamente lo que había visto sobre el destino de pastores que construyen imperios personales usando el nombre de Dios. Valdés escuchó con una sonrisa que gradualmente se fue borrando, reemplazada por una expresión de ofensa creciente. Cuando Samuel terminó, Valdés se puso de pie abruptamente. «Bueno, hermano Samuel», dijo con una voz que intentaba sonar pastoral, pero que temblaba de ira contenida, «claramente el trauma cerebral afectó tu juicio. Lo que describes son mentiras del enemigo tratando de destruir ministerios ungidos. Te sugiero que busques ayuda profesional y que no repitas estas calumnias heréticas que solo sirven al diablo». Samuel fue escoltado fuera del edificio por seguridad. Mientras caminaba hacia su auto rentado, sintió una tristeza profunda pero también una paz extraña. Había cumplido con advertir. La respuesta de Valdés estaba fuera de su control. Ese mismo año, Samuel viajó a Guadalajara y visitó la tumba de su abuela Elena en el Panteón Municipal. Se arrodilló sobre el pasto que crecía descuidado alrededor de la lápida simple de concreto. «Tenías razón, abuelita», susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dios es real. Jesús es real. El juicio es real. Y me escogió para ser testigo, tal como oraste.
Ya no construyo catedrales de cristal para vanidad humana. Ahora construyo refugios para los pequeños, que Él ama. Gracias por nunca dejar de orar por este nieto terco. Una brisa suave sopló en ese momento, moviendo las hojas de los árboles del cementerio, y Samuel sintió con esa certeza inexplicable que ahora caracterizaba su relación con lo divino, que ella sabía, que ella lo veía, que ella se regocijaba. La historia de Samuel Holguín eventualmente se difundió más allá de su círculo inmediato. Rechazó ofertas de entrevistas en programas cristianos sensacionalistas que querían usar su testimonio para promover sus propias plataformas, pero compartía su experiencia en iglesias pequeñas, en reuniones íntimas, con personas genuinamente buscando verdad. Su mensaje era consistente y perturbador. El juicio viene, y no será basado en cuántos seguidores tenías en redes sociales, cuán grande era tu ministerio, o cuántas conferencias predicaste. Será basado en si realmente conociste a Jesús en intimidad, si amaste genuinamente a los pequeños que nadie más nota, si construiste para el reino eterno o para imperios temporales que se desvanecerán como humo. Samuel terminaba cada testimonio con las mismas palabras. Si yo, un arquitecto ateo que pasó 20 años siendo cómplice de la vanidad religiosa, fui elegido para ver esta verdad y recibí una segunda oportunidad, ¿qué está tratando de mostrarte Dios a ti en este momento? No todos necesitamos morir clínicamente para despertar a la realidad del juicio que viene. La pregunta que Jesús hará no será cuántos te conocían a ti, sino si tú lo conocías a Él. No cuánto construiste en la tierra, sino cuánto invertiste en la eternidad. No cuántos aplaudieron tu nombre, sino si Él puede decir, bien hecho, siervo bueno y fiel, te conozco, eres mío. Esa es la única pregunta que importará cuando estés donde yo estuve, frente a esos ojos que ven todo y que no se dejan engañar por ninguna máscara religiosa.